Y nos da muchísimo gusto saludar esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor a José Medina Mora y Casa, presidente nacional de la Coparmex. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente, gusto saludarte. Muchas gracias. Oye, José, me encantaría comenzar esta charla contigo hablando del salario mínimo. Con la inflación que tenemos tan elevada, la situación internacional, pues este incremento que se dio a inicios de este gobierno parece ser que queda rebasado. El salario sigue depreciándose. ¿Cómo estás visualizando tú este panorama, esta situación? Bueno, en primera instancia, reconocer que la inflación que estamos viviendo es una inflación internacional, a diferencia de lo que nos sucedió en los 80s, que era una inflación derivada de nuestra propia actividad económica. Hemos hecho un acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada para contener un poco la subida de inflación. Dada la característica internacional, es poco lo que se puede hacer en México, sin embargo es algo que vale la pena hacerse y se está logrando. Cuando volteamos a ver, Marilena, que en Estados Unidos es 8.5% de inflación, que en Brasil es el 11%, que en España también está en el 11%, en Reino Unido lleva en el 18%. Quiere decir que lo que se está haciendo en México está ayudando a que no suba tanto la inflación. Esto básicamente es por el subsidio del gobierno a las gasolinas y el diésel, también las tarifas eléctricas en este periodo del año y desde luego también de manera voluntaria muchas empresas han aceptado no trasladar todo el aumento de costos a los precios. Esto daña el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y en ese sentido hay un compromiso que tenemos desde Coparmex para subir los salarios mínimos. Primera meta fue separar el salario mínimo, desindexarlo, y una vez que se desindexó, el siguiente objetivo fue llegar a la línea del bienestar individual, es decir, que a una persona le alcanzara un salario mínimo para la canasta alimentaria y la no alimentaria. Este objetivo ya se logró. El siguiente objetivo es el llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, el INEGI nos dice que una familia en promedio hay 4 personas, de las cuales 2 trabajan, por lo tanto necesitamos que 2 salarios mínimos alcancen para que 4 personas tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Esto es algo que estamos a 3 años de poderlo lograr. Es importante que los aumentos del salario mínimo tienen un componente para recuperar lo que se pierde por inflación, más un monto independiente de recuperación que se llama la MIF, de tal manera que año tras año se ha ido recuperando ese nivel del salario mínimo que había sido abandonado, que se había quedado muy bajo, y que esperamos en estos próximos 3 aumentos en lograr llegar a esa línea del bienestar familiar. Gracias, José. Te saluda Romina Román. Sin embargo, el Coneval acaba de decir que la elevadísima informalidad es un obstáculo importante para reducir la pobreza laboral. ¿Cómo están viendo los patrones esta situación, estas presiones en la inflación? Obviamente, si hay un crecimiento importante en la inflación, a los trabajadores no les alcanza y entonces son los primeros que necesitan un aumento salarial. ¿Cómo está enfrentando los patrones esta situación que está padeciendo el mundo, pero particularmente México, porque además el gobierno no abona con incentivos a los empresarios, está el SAT a la casa de cualquier error para sancionar, para que paguen? ¿Qué están pasando en este momento los patrones? Bueno, lo que hemos propuesto desde Coparmex, Romina, es que las empresas no esperemos a que suba el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, sino que de una vez cada empresa, desde luego en la medida de sus posibilidades, pague al menos ese nivel de la línea del bienestar familiar. Afortunadamente ya son cientos de empresas que se han sumado a esta iniciativa, inclusive con salarios muy superiores a esta línea del bienestar familiar. Sin embargo, pues todavía es una tarea importante que recorrer. En lo que señalas, Romina, de la informalidad, pues sí, es más de la mitad de la actividad económica está en la informalidad. Ahí lo que nos preocupa es que la mayor parte de la gente que gana un salario mínimo está en la informalidad, y esto significa
que además de tener un salario muy bajo, no tienen seguridad social. La productividad que hay en la informalidad es de la tercera parte de la productividad que hay en la formalidad. Es decir, como país, la informalidad también nos está rezagando en la posibilidad de lograr una mayor productividad y con esto mejores salarios. De por sí ya la productividad en el sector formal está baja con respecto a los países de la OCDE, en donde a pesar de que trabajamos 23% más horas, somos solo el 30% de productivos con respecto a esos países. Hemos creído en este país que para ser más productivo tenemos que trabajar más horas y en realidad para ser productivos necesitas trabajar y descansar. Y en ese sentido es importante el concentrarnos en que cada persona pueda tener ese descanso cada día en la jornada laboral, descansos durante la mañana, en la tarde, en la hora de la comida, descansos el fin de semana y desde luego también las vacaciones que permiten en ese descanso lograr una mayor productividad. Gracias, José. Nuevamente Marilena Vega, como presidente de la Coparmex a nivel nacional. ¿Están trabajando de la mano con gobierno, solo la iniciativa privada por un lado, porque pues vemos un salario deprimido aún con los esfuerzos que está haciendo el sector empresarial, una situación de trabajadores de gobierno que siguen viendo a la baja su salario, una economía informal, como ya lo comentaba Romina Román? ¿Qué están haciendo o qué pueden hacer? Sí, de alguna manera tenemos un diálogo abierto con las autoridades. Algo que nos preocupa, Marilena, es que tenemos en las empresas vacantes abiertas que no podemos cubrir. Hay alrededor de 1.600.000 y 2.100.000 vacantes en empresas en todo el país, en todos los sectores, y que no se pueden cubrir. Son varios efectos que está teniendo, pero que efectivamente impiden que las empresas puedan completar las plantillas laborales y en ese sentido esto puede afectar al sector productivo precisamente en esa productividad. José, nuevamente te saluda Romina Román y me llama la atención una información que venía hoy en algunos periódicos. Esto es que está en vilo este tema del Tratado de Libre Comercio. Hay cerca de 8 millones de empleos que pueden estar en riesgo, pero también me gustaría hilar esta pregunta y conocer tu opinión sobre este tema del TEMEC y lo que puede estar en riesgo con esta legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Hay una ínfima parte de avances, viene todo un cúmulo también, o sea, estamos hablando de casi 500,000 de contratos colectivos que se tienen que legitimar y no hay avances. Esto, ¿cómo pone a las empresas, a los patrones también? ¿Qué te preocupa de estos dos temas? Bueno, sí, efectivamente son casi 500,000 de contratos colectivos, de los cuales se han legitimado solamente 5,000. La expectativa es que de aquí al 1 de mayo del 2023 se legitimen alrededor de 15,000 contratos. El resto de los contratos, lo más seguro es que sean contratos que algún día se abrieron y que dejaron de existir pero no se cancelaron. La ventaja de este proceso de legitimación de contratos es que pues quedarán sin vigencia ya todos esos contratos que realmente no tienen vida sindical. Por otro lado, también es importante señalar que si alguno de los contratos que no cubra la legitimación, si es un contrato que tenga vida sindical, es decir, tiene trabajadores más, los trabajadores no pierden los beneficios que están estipulados en esos contratos colectivos. Simplemente pierde vigencia el contrato colectivo, pero los trabajadores permanecen, tienen los beneficios que establecen esos contratos colectivos de trabajo. Oye, pero en el caso del Tratado de Libre Comercio, este diferendo tan importante que hay por temas relacionados con la energía está poniendo en riesgo 7.8 millones de empleos. ¿Cómo ve la Coparmex este tema del TEMEC? Sí, bueno, hay 4 temas que Estados Unidos puso sobre la mesa en esta solicitud de consulta. En primera instancia es las solicitudes que se han en la Comisión Reguladora de Energía y que no han tenido respuesta. Hay alrededor de 600 solicitudes de gasolineras sin respuestas, 1,600 solicitudes de empresas de gas LP sin respuesta. Un segundo tema es esta obligación a través de un memorándum de la Secretaría de Energía a todas las empresas a comprar el gas natural a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Un tercer tema es una prórroga que concedió la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, a Pemex para no tener que cumplir con la norma del azufre en diésel y que no se los otorgó a otras empresas.
empresas. Y finalmente el cuarto tema, que es el más importante, es esta prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad que establece la Ley de la Industria Eléctrica. Esta Ley de la Industria Eléctrica, que recordarán, presentada como reforma constitucional, fue rechazada. La ley de la industria eléctrica fue aprobada por mayoría simple, después fue suspendida por el Poder Judicial, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hay 7 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia que consideran que es inconstitucional. Sin embargo, lo que dice nuestra ley es que tenía que haber 8 votos de los ministros para ya anular la aplicación de esa ley. Esto quiere decir que la ley de la industria eléctrica sigue vigente y establece una prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Esto va en contra de lo que firmamos en el TEMEC cuando nos comprometimos a que hubiera condiciones de igualdad de competencia para las empresas estadounidenses, canadienses y mexicanas. Como la ley de la industria eléctrica le da una ventaja a la Comisión Federal de Electricidad y no a la libre competencia, esto es lo que está poniendo sobre la mesa en la solicitud de reclamo los Estados Unidos y Canadá. Esperamos, Marilena Romina, que realmente haya un diálogo, un acuerdo y que podamos seguir adelante con el Tratado de Libre Comercio. Durante 3 décadas el Telecán nos ha llevado a un crecimiento muy importante de la economía. Nos conviene como país seguir siendo parte del TEMEC, el que se resuelvan estas diferencias y pues le apostamos a que en este diálogo los gobiernos lleguen a un acuerdo, podamos seguir adelante con el TEMEC. Pues ojalá que así sea, que se continúe por el camino correcto o que esta desviación vuelva a tomar su curso, porque es muy importante en este momento conservar el crecimiento económico, las exportaciones y los empleos. Muchísimas gracias a José Medina Mora, él es presidente nacional de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, uno de los organismos del sector privado más importantes del país. Muchas gracias nuevamente, José. Sí, con mucho gusto, Marilena Romina, qué gusto saludarlas. Un saludo para toda su audiencia.